Muy bien, busquen Lucas capítulo 16 y continuaremos con la serie llamada El fin, puntos suspensivos. ¿Qué sucede después? No es grandioso escuchar en el grupo de South Lake, escuchar las páginas pasando. Es maravilloso. Gracias, gracias, gracias por traer su Biblia. Lucas capítulo 16. La primera semana les hablé de una pregunta difícil. En la segunda sobre algunas preguntas sencillas. Si no las han escuchado, escúchenlas o busquen los CDs. Esta semana lo llamo un mensaje difícil, porque les hablaré del infierno. Este es un mensaje que para mí es difícil hablar. Pienso que también fue un mensaje difícil para Jesús. Pero Jesús predicaba sobre el infierno. Jesús realmente predicó sobre el infierno 33 veces. Habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Es impresionante. Creo que lo hizo así porque no quería que nadie fuera al infierno. Por eso, piensen en esto, estuvo 3 años predicando sobre el infierno 33 veces. Es decir, que casi una vez al mes, él traía a colación el tema del infierno. Creo que ninguno hubiera querido asistir a su iglesia, porque habrían escuchado mucho el tema. Pero, ¿por qué lo hizo? Él tuvo que ser muy compasivo para querer que la gente no fuera a ese terrible lugar. La Biblia habla sobre el infierno 167 veces. 167 veces. Y todavía muchos teólogos, muchos pastores, muchas denominaciones se han ido distanciando del tema. E incluso niegan su existencia. Y en recientes estudios, muchos dicen no creer en el infierno, literalmente. De hecho, en el estudio leí que el 35% de los bautistas, 54% de los presbiterianos, 58% de los metodistas y 60% de los episcopalianos no creen en el infierno. Pero la Biblia habla 167 veces de él y Jesús predicó sobre el infierno 33 veces. Eso es lo que dicen las Escrituras, pero pueden ser más. Esta es una estadística alarmante de ese estudio. 71% de los estudiantes en los 8 seminarios más importantes donde se preparan para ser ministros no creen en el infierno ni en el cielo. Vean, es la razón. Escuchen con cuidado. Si no creen en el infierno, tampoco en el cielo, porque el mismo libro nos enseña a ambos y el mismo Señor nos habló de ambos. En mi opinión, el negar la existencia del infierno es negar a Jesucristo y negar también la Biblia, porque Jesús fue quien habló de esto. Hay 4 grupos, para que tengan una idea, antes de ver el Lucas 16, 4 grupos. Si niegan la existencia del infierno, entren en uno de esos grupos. Los daré por si quieren escribir un poco de teología básica. El primer grupo son los ateos. Los ateos no creen en el infierno porque no creen en Dios. Creen que evolucionamos de la nada y al morir dejamos de existir. Quiero aclarar algo que les va a impactar. Los ateos no creen en Dios y yo no creo en los ateos. En realidad creo que es científicamente imposible ser ateo. Y lo puedo probar. Y esto lo compartí con un ateo en una ocasión. No pueden. Es tonto, quizás, sí podrían. Pero científicamente no pueden ser ateos. Hay una diferencia. La diferencia entre un ateo y un agnóstico están en la misma categoría. Si ponen a los agnósticos ahí también. Los agnósticos dicen lo siguiente. No sé si hay un Dios. Agnóstico proviene de la palabra griega gnosto, gnosticismo, que significa conocimiento, saber. Ag es la antítesis de esa declaración. En otras palabras, agnóstico sería yo no sé si existe un Dios. Ustedes pueden declarar eso. Los ateos dicen no existe Dios. La razón científica de que es imposible ser ateo es que para afirmar que no existe Dios, deberían tener todo el conocimiento. Deberían saber todo para decir enfáticamente que no hay un Dios. Y los científicos nos dicen que el ser humano más inteligente probablemente no posea ni el 2% de todo el conocimiento. Piensan en toda la historia, todo lo que ha sucedido en el mundo, en cada cultura, todo lo que sucederá, todas las ciencias, todos los idiomas, todos los idiomas del mundo, todo el conocimiento. ¿Cuánto poseen ustedes? Compartí esto con un ateo porque me dijo, yo soy un ateo. Y le dije, no existe eso. Puede ser agnóstico. Y me dijo, ¿a qué te refieres? Y le dije, para decir que no hay un Dios, debes tener todo el conocimiento.
Y la persona más inteligente quizás solo tenga el 2% de todo el saber. Por eso le pregunté, ¿hay la posibilidad en el 98% del saber que tú no posees de que existe Dios? Y él me dijo, sí, supongo que hay la posibilidad. Le dije, entonces no puedes decir que no hay un Dios. Él me contestó, bueno, no sé si hay un Dios. Y le dije, yo sí lo sé, ¿quieres saber algo sobre él? Entonces, y dirigí al sujeto, al Señor. Esa fue una maravillosa conversación. Bien, ¿quieren saber lo que dice la Biblia sobre los ateos? Es muy clara al respecto. De hecho, la Biblia dice esto. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. En realidad, no pueden ser ateos, solo pueden ser agnósticos. Bien, los ateos y los agnósticos no creen en el infierno. Ese es el segundo grupo, los aniquilacionistas. La coloqué allí por si desean saber cómo deletrearla. Es difícil de deletrear. Aniquilacionistas no creen en el infierno. Eso es lo que ellos creen. Piensan que los creyentes van al cielo, pero los no creyentes son aniquilados. Y algunos aún piensan que son aniquilados en el infierno. Se basan en Mateo 10:28. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos usan la palabra destruir para su teoría aniquilacionista. Permítanme decir por qué eso está errado. No pueden tomar su interpretación de un solo versículo y basar toda una doctrina en eso. Deben tomar las escrituras completas y ellas nos enseñan el infierno. Bien, los aniquilacionistas no tienen un punto de vista bíblico. Otro grupo, el tercer grupo, son de la doctrina de la inclusión. La doctrina de la inclusión cree que en el fin todo el mundo se reconciliará con Dios. Algunos irán al infierno, pero solo van al infierno dependiendo de qué tan malos fueron en la tierra. En otras palabras, si fueron muy malos, pasarán más tiempo. El infierno es un lugar de purificación que nos purifica para ser capaces de ir al cielo, y creen que al final Satanás también se reconciliará con Dios. El cuarto grupo son los universalistas. Hay muchos predicadores populares hoy en día que se han vuelto universalistas porque malentendieron esa pregunta retorcida que contesté al comienzo de cómo un Dios amoroso envía a alguien al infierno, y contesté a esa pregunta, pero ellos toman eso y dicen, por eso cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio por los pecados de todos, pero usted aún puede elegir. Sacan el libre albedrío a relucir fuera de la ecuación y todos van al cielo. Adolf Hitler va al cielo. Los terroristas van al cielo. Si tomas el universalismo en su mayor grado, aquí hay una analogía al respecto. Los terroristas del 11 de septiembre, cuando chocaron con esos edificios, los creyentes en el avión y los terroristas irán a la presencia de Dios. Eso es lo que dice el universalismo. Pienso que es una tontería. Bien. En Lucas 16, Jesús nos habla del infierno y necesito decir algo de ese pasaje antes de leerlo. Y eso es, muchos no lo entienden, es una historia verídica. Es verdad que Jesús nos dice, y les voy a explicar el por qué. No dice, y Él le habló esta parábola a ellos. Y en Lucas 16 habla de diferentes parábolas al comienzo del capítulo, pero en el momento que llegamos aquí no es una parábola, porque Él no les dijo que era una. Además, no es un símil. Jesús no dice, es como si, como si, como si. Él está contando una historia verdadera y sabemos que es verdadero por un par de cosas. Primero, dice que había un cierto hombre rico. Esta palabra cierto denota algo individual y específico. Había un individuo específico que era rico, les estoy contando ahora. Dice, había un cierto mendigo, ahora escuchen lo que dice, llamado Lázaro. Jesús no habría inventado un nombre. Ahora, también les explicaré otra cosa, porque anoche tuve algunas preguntas. Este no es el mismo Lázaro que resucitó. Era un hombre común como Juan, es decir, que era otra persona. Leamos la historia Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, pongan atención, es Jesús hablando, al seno de Abraham. Bien, paremos un momento. ¿Era Abraham una persona real? Él hablaba de personas reales.
Y murió también el rico y fue sepultado estando en tormento. Y quiero que recuerden la palabra tormento, porque variaciones de esa palabra aparecen en ese pasaje 4 veces. Esta es la primera referencia, ¿bien? Y en el Hades alzó sus ojos, Hades es la palabra griega para infierno, hablan del infierno y usaron la palabra griega, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, una persona real, y a Lázaro, una persona real, en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Esa es la segunda variación de esa palabra en esta llama. Recuerden la palabra llama. Es Jesús quien habla ahora. Él describe el infierno como un lugar de tormento y llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Tercera vez que vemos una variación de esa palabra. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuarta vez. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero decir algo sobre esto. Jesús está hablando aquí, y quiero que sepan que esto termina todo debate de la existencia del infierno. Porque Jesús se refiere a un hombre específico, y lo dice en el versículo 23, en el infierno. En el infierno. Él se refiere a una persona y Jesús dice: está en el infierno. Esto también termina todo debate si es un lugar de fuego, porque Jesús dice: en esta llama. Escuchen con atención, 32 veces en el Nuevo Testamento se refieren al infierno como fuego, lugar de fuego. Seco, un lugar eterno, de fuego eterno, lago de llamas, horno ¿de acuerdo? Y 19 veces el mismo Jesús se refiere al infierno como fuego. Y esto acaba con el debate si es un lugar de tormento o no, porque tenemos esa palabra o variantes de ella unas 4 veces. La palabra griega para tormento tiene 3 significados. Es como buscar el significado de una palabra en el diccionario y encontrar 3 significados. Así es la versión griega, 3 significados. El primero es dolor agudo por una enfermedad debilitante. Dolor agudo por una enfermedad debilitante. El segundo es el nombre de un aparato de tortura que ellos inventaron y le pusieron ese nombre. El nombre que se traduce aquí, así lo llamaron. Era una lámina que tenía objetos afilados y podían estirarlo y estirarlo alrededor del cuerpo, y la lámina cortaba el cuerpo hasta que la persona moría por los cortes. Y el tercero es la descripción del fuego tan caliente, capaz de derretir metales. Quiero que entiendan que esas 3 definiciones de la palabra tormento, dolor agudo, lámina de tortura e intenso fuego, es la palabra que Jesús usó. O sea, de acuerdo a esto, por lo que Jesús nos dice, podemos discernir varias cosas sobre lo que le pasa a una persona que va al infierno. Es decir, les diré 3 cosas que le pasan a una persona que va al infierno. La primera, él desea comodidad. Él desea comodidad y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiero que noten que él no dijo: puedo tener un cubo de agua o puedo tener un vaso de agua, y ni siquiera que podría mojar su dedo. Él dijo que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Recuerden, les conté esto hace unas pocas semanas, pero les voy a enseñar la escritura. El infierno no fue creado para ustedes. El infierno no fue creado para ustedes. Les mostré la escritura en Isaías 5 que nos muestra por qué el hombre decidió seguir a Satanás. El infierno tuvo que crecer. Se agrandó por necesidad, no por diseño. Pero note la escritura que dice que el infierno no fue preparado para usted, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Noten de nuevo que esto derriba la teoría aniquilacionista, que es por un breve tiempo, al fuego eterno, sí, fuego eterno, vean, preparado para el diablo y sus ángeles. Es Jesús hablando.
Bien, el infierno no fue preparado para usted. Ahora quiero afirmar algo y quiero que lo recuerde. Jesús no preparó el infierno para usted, pero sí el cielo para usted. En Juan 14 él dice, prepararé un lugar para ustedes. ¿No es una gran afirmación? Él no preparó el infierno para usted. Él preparó el cielo para usted. Y el primer punto, él desea comodidad. Número 2, él expresa preocupación. Inmediatamente dice, por favor envíenlo a mis hermanos, la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. Bien, cualquier persona puede pensar en algún punto, espero que mis hijos no vengan aquí. Espero que mi esposa no venga aquí. Y quizás tenga un pensamiento como este. Quizás ellos podrían recordar que tú vas a la iglesia o eres un creyente. Y también podrían pensar, quizás en Navidad, sé que Guillermo es un creyente, sé que María es creyente, sé que Susana es creyente, sé que Jorge es creyente. Quizás en Navidad Susana le hable a mis hijos de ese lugar. Y entonces me pregunto, si él tuvo estos pensamientos. Quizá no le diga a mis hijos, porque no me lo dijo a mí. Yo recuerdo argumentar por quien voté, pero no recuerdo que ella dijera que iría a este sitio y que fuera fácil de evitar ese lugar. Simplemente si le doy el control de mi vida a Jesucristo, habré evitado ese lugar. Entonces, toda persona desea comodidad, expresa preocupación, y aquí está el número 3. Él busca consuelo. Él busca consuelo. Aquí está lo que dice. Él trata de decírselo a sí mismo. Si alguien puede ir desde los muertos, si alguien pudiese levantarse de entre los muertos y decirles, quizá así creerían. Estoy seguro que creerían. Abraham dice esto. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Necesitan entender lo que los profetas y Moisés significan en la Biblia. Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los profetas escribieron los otros libros. Les decimos los profetas mayores y menores. Esa es la forma en que dividimos el Antiguo Testamento teológicamente. Entiendan, en esa época no existe el Nuevo Testamento. Entonces, cuando él dice, si ellos no creen en Moisés y los profetas, él se refiere a la Biblia. Él dice, si ellos no creen en la Biblia, escuchen lo que dice, si ellos no creen en la Biblia, no creerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Escuchen con cuidado. Jesús se levantó de los muertos. Eso es una referencia directa. Él sí fue resucitado. Y saben ustedes, haré una afirmación impresionante y si lo investigan verán que es verdad. Existe más evidencia de que Jesús se levantó de los muertos, de que Julio César vivió alguna vez. Bien, no digo César, porque sabemos de muchos Césares, pero Julio César fue un personaje en las obras de Shakespeare. Y mucha gente piensa que fue una persona real. Existen más hechos históricos de que Jesús se levantó de los muertos que muchas cosas que la gente cree y no toman tiempo de revisar. Entonces, si no creían en la Biblia, ellos no creerían, aunque uno se levantase de los muertos. Y lo hizo. Esa historia describe el infierno antes de la resurrección de Cristo. Deben entender que cada persona que murió antes de la resurrección de Cristo fue a un lugar de espera. Había 2 compartimientos o lugares entre los dos. Uno era el infierno, donde la gente era atormentada, y el otro se llamaba el seno de Abraham. Así fue llamado, un lugar de espera para los santos del Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él descendió a las partes más bajas y dirigió a todos los santos hacia el paraíso. Recuerden que Él le dijo incluso al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, es decir, los guió hacia allá, y eso lo dice antes de la resurrección de Cristo. Incluso existe un futuro infierno después de la segunda venida. Y la Biblia nos habla algo sobre el futuro infierno que necesitan entender. Les diré algunas cosas que les ayudará a entender cómo será el futuro infierno eterno y les daré las escrituras para probarlo. Primero que todo, hay 2 propiedades físicas en la tierra que nos mantienen mentalmente estables, ¿de acuerdo? 2 propiedades físicas que nos mantienen mentalmente estables. Es un hecho científico. Luz y sólido. Luz y sólido. Luz nos ayuda a estar ubicados. Si no podemos ver a dónde vamos, ¿qué hacemos? Aún la gente ciega puede en muchos casos ver luz y oscuridad, porque al prenderse y apagarse una luz los mantiene estables. Por favor, entiendan que la luz no existe en el infierno. La Biblia lo describe como un lugar de profunda oscuridad. En Mateo 8 se describe el infierno como completa y total oscuridad. De hecho, la palabra griega significa negrura o total oscuridad. La mejor manera que tengo de describirlo es como cuando yo buceaba
Solo tenía 20 años y no tenía mucho dinero, así que solo tenía equipos viejos. Jacques Cousteau inventó el equipo que yo tenía. Bien, muy viejo. Tenía esta luz y me gustaba bucear de noche y buceaba en cuevas, en la noche. La luz no funcionaba bien, pero si la movía se encendía, así que estaba bien y la movía y volvía a encender. Yo estaba buceando una vez de noche, siempre debe hacerse acompañado, estaba con un amigo, me tomaba el brazo, así, porque uno no desea separarse y más de noche en una cueva. Y buscábamos, nos habían dicho que había grandes bagres, eran grandes peces de 40 a 50 kilos, y nos habían dicho que estaban de 10 a 15 metros de profundidad en las grutas. Así que íbamos solos buscando estos grandes peces. Recuerden que todo se ve más grande bajo el agua. Bien. De repente la luz alumbró un bagre que sería quizá de este ancho, quizá unos 40 o 50 kilos, y comenzó a nadar hacia la luz y la luz se apagó. Solo era un bagre, pero nos asustamos. Creíamos que nos comería vivos. Así que comencé a mover la luz. Y nada, sacudía esa cosa y no se encendía. Y mi amigo me sostenía el brazo y empezó a apretarlo más y más fuerte. No podíamos ver nada. Estábamos en una cueva, bajo el agua, y la luz nunca volvió. Tuvimos que buscar la manera de salir. Eso es lo más cerca que he estado de la total oscuridad o negrura. Por favor, entiendan que nunca, escuchen, Satanás pinta al infierno como una gran fiesta, pero no verá a nadie. Nunca verán a otra persona y no hablarán con nadie. La razón por la que hizo esta historia, recuerden, fue antes de la resurrección. No es el infierno eterno. Nunca verán ni hablarán con otra persona, pues no hay luz en el infierno. La razón que hay luz en el cielo, como dice en Apocalipsis 21, que no hay sol en el cielo, es porque el Cordero es la luz. La razón por la que no hay luz en el infierno es porque Dios saca su presencia del infierno. Entonces no hay luz. La segunda cosa, sólido. En otras palabras, ser capaz de sostener algo, agarrar algo, nos mantiene mentalmente estables en la tierra. Ser capaces de sentarnos, caminar o tocar algo. El infierno es descrito en Apocalipsis 9, 11, 17 y 20. Apocalipsis capítulo 9, 11, 17 y 20 nos dice que el infierno es un pozo sin fondo. No podrán tocar nada, ni sentarse, ni pararse. Sin importar cuánto lo intentes, nunca serán capaces de tocar nada ahí. Son dos propiedades físicas que no existen ahí, que nos mantienen mentalmente estables. Hay dos propiedades emocionales que nos mantienen emocionalmente estables en la tierra: descanso y esperanza. Muchos pensarán que el descanso es una propiedad física, y claro que lo es, pero también es una propiedad emocional, porque el descanso nos mantiene emocionalmente estables. Piensa en lo gruñones que nos ponemos cuando estamos cansados. Tenemos un dicho en nuestra casa. Mi esposa me dice: necesitas una siesta. Igual que se lo dice a nuestros nietos, y ellos y yo tenemos que ir a dormir a la siesta, ¿sí? Bien, cuando estamos cansados, nos decaemos emocionalmente. Piensen si ustedes pierden una persona cercana, están cansados, y la gente a su alrededor les dice: necesitas descansar, necesitas descansar. Y sabemos bien en esta tierra que si uno descansa un poco, aunque sea un ratito, podemos manejar mejor lo que atravesamos. Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. No tienen reposo. No hay reposo. Y la segunda propiedad emocional que no hay en el infierno es la esperanza. No hay esperanza. En la tierra tenemos esperanza de que todo será mejor. Se darán cuenta que una persona que comete suicidio es una persona que Satanás convence de que algo es verdad en la tierra, cuando en realidad es verdad en el infierno. Convenció a esa persona que no hay esperanza, y en la tierra siempre hay esperanza, porque está vivo y puede voltearse hacia Dios. Pero en el infierno no hay esperanza. Cada persona que vaya al infierno tendrá en algún momento un pensamiento como este: cuando yo haya estado aquí 10,000 siglos, no habré estado ni un segundo menos en este lugar, porque el infierno es eterno. Y hay algo más que quiero decirles sobre el infierno. Viene directamente de Jesús, de la manera como Él lo describe. Jesús usó una palabra para describir el infierno que nadie había usado
Y los judíos entendieron de qué estaba hablando. Él usó la palabra Gehenna. Gehenna significa el valle de Ena. Cuando vivían los cananeos en esa tierra, ese era el valle de Hinón. Es una palabra cananea, Hinón. Pero en hebreo la palabra es Ena. Es un valle al sur de la antigua ciudad de Jerusalén. Si están en la ciudad que construyó el rey David, pueden ver la antigua ciudad. Y al norte verán dos valles, un valle al norte y otro al sur, que se unen en el lado oeste de la ciudad, justo al frente del muro del oeste. Ese valle en la parte sur de Jerusalén se llamó Gehenna. En ese valle existía un fuego continuo en ese valle. Ahí quemaban los desechos de la ciudad. Pero durante una temporada de sequía, cuando la gente pobre moría y no tenían dinero para ser enterrada, ellos comenzaron a quemar los cuerpos de los pobres en ese valle. Así que se podía oler la carne quemándose. Pero hay algo más que pasaba cuando eran llevados cautivos de su tierra. Aprendieron de una práctica babilónica y caldea, que era ofrecer sus hijos al dios Moloch. Y sabemos que la Biblia lo especifica de que dos reyes hicieron esto, Manasés y Acab. Ofrecieron a sus hijos, quemaron a sus hijos en el valle de Ena. Les dije que sería un mensaje difícil, lo que le voy a decir es muy fuerte. Ellos hicieron caminar a sus hijos dentro del fuego, vivos. Y los quemaron vivos. Y a veces usaban látigos para guiarlos hacia el fuego. Y Jesús usó una frase que cada judío entendía como la descripción del infierno. Él dijo, es como Gehenna, donde hay, quizá han escuchado esta frase, pero no sepan de dónde proviene. Allí será el lloro o gemidos y el crujir de dientes. Esos niños y niñas tenían temor y tanto dolor que sollozaban y gemían y crujían sus dientes mientras eran quemados vivos. Y Jesús dijo, yo trato de decirles lo mejor que puedo de este lugar para que no vayan allá. Ahora quiero darles una absurda ilustración. Es absurda. Si al manejar hacia sus casas, la casa de su vecino estuviese en llamas, ¿qué harían? Todos harían lo mismo. Llamar de inmediato a los bomberos. Y si es seguro, entrarán en la casa a ver si hay alguien dentro. Hace algunos años, mi familia y yo manejamos por un pueblo regresando a visitar unos parientes cuando vimos una iglesia en llamas. Era el Día de Acción de Gracias. Le dije a mi esposa, llama a los bomberos, y mis hijos y yo corrimos hacia el sitio en llamas. Entramos en cada habitación para ver si quedaba alguien ahí. Lo que cualquier ser humano hiciera si pudiera. Bien. La razón por la que le dije que era absurdo es que ninguno de ustedes verían la casa de su vecino en llamas y se pararían en su garaje y pensarían, ¿alguien más le dirá? Alguien le dirá. E incluso posiblemente pensaría, escúcheme, esto no lo digo como una broma. Escuchen, no pensaríamos, oraré por él. Y yo creo en la oración, Es el primer paso para testificar, la oración. Pero el segundo paso es decirle. En Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tenemos que decirles, escúchenme, la casa de su vecino no está en llamas, pero su vecino sí. Si él no conoce al Señor, de acuerdo con la Biblia, él irá al lugar de fuego, el lugar de tormento, por toda la eternidad. Incline su cabeza y cierren los ojos. La razón por la que les pido esto es para que tengan un momento a solas con Dios y quiero ayudarles. Si no están seguros de que cuando mueran irán al cielo, quiero ayudarles. Alguien me ayudó a mí hace 30 años en un cuarto de un motel.
Y quiero ayudarles simplemente guiándoles en una oración para que acepten a Jesús como su Salvador. Es muy fácil. Cualquiera que invoque al nombre del Señor será salvo. La Biblia dice que si creen con el corazón y confiesan con la boca que Dios le levantó a Jesús de los muertos, serán salvos. Solo quiero ayudarlos. Si ese es usted y no está seguro que si muere ahora mismo iría al cielo, no importa a qué templo asistan, por favor, entreguen su vida a Jesús ahora y dirá, no sé cómo, los ayudaré. Mientras digo una oración en voz alta, quiero que la oren en su corazón. Si ese es usted, y estoy seguro que habrá muchos, digan esta oración simplemente a Dios. Solo digan esta oración, les ayudaré. Digan, querido Dios, sé que te he fallado. Todos le hemos fallado. Y yo le he fallado. Te pido que perdones todos mis pecados. Y yo creo, díganlo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Y le pido a Jesús que venga a mi vida hoy y sea mi Señor y Salvador. Díganselo. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Ahora, nadie mirando alrededor si oró esa oración y realmente fue sincero con Dios, suban las manos donde pueda verlas. Súbanlas. Siéntanse orgullosos de levantarlas. Es la mejor decisión. Pónganlas arriba, más arriba. Yo oré esa oración en cada templo. Gracias. Dios los bendiga. Bajen las manos. Muchísimas personas levantaron las manos. Muchas. Gracias. Ahora les pediré que hagan algo más que es muy, muy importante. En solo un momento, en cada templo, habrá líderes al frente y en el templo principal, en el segundo nivel, habrá líderes en cada salida. Estarán identificados. En un momento me pararé y tendremos una canción. Les pido que nadie se vaya. Es importante, por favor. Si no tienen que irse, si no tienen una emergencia, no se vaya. Nos levantaremos y cantaremos una canción, pero si oraron esa oración y entregaron su vida al Señor, les pediré que se acerquen a uno de los líderes en cada templo y solo digan con su boca, le entregué mi vida a Jesús. He aceptado a Jesús hoy, como quieran decirlo. Y esta es la razón. Si creen con el corazón, según Romanos 10:9, y si confesares con tu boca, serás salvo. Algo ocurre cuando ejercemos nuestra voluntad de aceptar a Jesús confesándolo. No dejen que el diablo les robe. En otras palabras, no vayan al infierno por un tecnicismo. Si oraron y no serán los únicos, vendrá mucha gente a acercarse en cada templo. Si oraron y le entregaron su vida al Señor, tan pronto nos levantemos, solo levántese, salga al pasillo y busque a un líder y dígale, le entregué mi vida al Señor. No tiene que decírselo a todo el mundo, solo una persona, ¿de acuerdo? Espíritu Santo, oro para que atraigas a cada persona de cada templo que oró esa oración en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Levantémonos y tan pronto como se levanten, vamos, salgan y acérquense. Vengan, no se avergüencen, no tiene que ser miembro de la iglesia para venir. Podrían decir a la persona que le acompañó o a la persona a su par, quizá preguntarle, ¿me acompañarías? O si no, ¿por qué no se voltea a esa persona y le dice, yo iré contigo si quieres ir? Vamos, vamos. Y cuando llegue aquí al frente, busque un líder, solo acérquese y dígale, solo dígale, le entregué mi vida al Señor hoy. Vamos. Y si está en el segundo piso, no deje que eso lo detenga. Solo acérquese a cualquier salida, cualquiera, y verá a alguien identificado. Vaya allí y dígale que usted le entregó su vida al Señor. Vamos. Cuando bajen, vean a la derecha y a la izquierda y busquen a alguien disponible, ¿de acuerdo? Vamos, vamos. ¿No es grandioso? ¿No es grandioso ver a la gente acercándose al Señor? Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien. Los que no se acercan, quiero que cantemos. Alabemos al Señor ahora.